Hola corazones, soy Jaycee y en el video de hoy te voy a enseñar a dibujar pestañas en el celular en la aplicación de Ibis Paint. Así es, usaremos solo nuestros deditos. Así que comencemos con el tutorial. Puedes usar el pincel que tú quieras para el boceto. Yo usaré el lápiz de color aunque no tenga ningún color. Y bueno, no olvides activar el estabilizador. Yo lo tengo en un 8 para que no salgan las líneas tan chuecas si es que también tienes manos temblorosas como las mías. Y para la forma del ojo hacemos una línea curva arriba, un poco inclinada y una línea más curvada hacia abajo. Luego dibujamos el lagrimal de esta manera. Y hacemos una línea más arriba. No es el párpado como tal, sino como un pequeño pliegue. Al final dibujaré el párpado. Delineemos esta parte antes de hacer las pestañas. Mira, si te fijas, elegí este pincel porque su textura me recuerda a cuando dibujamos en una hoja con un lápiz normal. Y hacemos otra línea más pegadita para esta parte del párpado inferior que no sé cómo se llama. O sea, esta parte donde se acumulan las lágrimas o algo así. Bueno, esta parte que ven aquí. Luego hacemos el iris. En este caso tuve suerte que me haya salido a la primera, así que bueno, solo tuve que completar esta zona pequeña. Listo, ahora sí, a lo que venimos. Comenzamos haciendo líneas curvadas hacia arriba, algo largas, dependiendo de tus gustos. A mí me gustan extra largas. Las que están cerca del lagrimal, hazlas un poquito más cortas. Recuerda hacer líneas curvadas, no rectas. Hacemos lo mismo para las pestañas de abajo. A medida que vayamos acercándonos al lagrimal, hacemos pestañas más cortas y cambiando de dirección. Con el borrador puedes darle forma más puntiaguda a las líneas que acabamos de hacer. Listo, ahora que tenemos las patas de araña, vamos a engrosar las líneas partiendo del delineado. Bueno, mejor dicho, partiendo un poquito más abajo del delineado para que se vea más realista. Primero hacemos esta forma como de triángulo y luego iremos rellenando los espacios en blanco. Vamos haciendo esta forma a todas las pestañas principales, es decir, las que serán más gruesitas. Y ahora sí las rellenamos. A las de abajo no las rellenamos del todo, sino que dejamos un espacio en blanco pequeño al inicio. Listo, ya que tenemos las pestañas principales, las que son gruesas, procedemos a dibujar las más delgadas, más o menos igual de largas al lado de estas pestañas gruesas, con una o dos líneas súper juntas. También puedes hacer unas al otro lado y las vas engrosando, alejando siempre el lienzo para ver cómo van quedando. Hacemos el mismo paso para las pestañas de abajo. Aunque las pestañas que van cerca del lagrimal serán súper chiquitas y delgadas. Aquí tienes que presionar suave el dedo o bajar la opacidad del pincel aún más para que se vean algo opacas. Ahora agregamos estas pestañas que son más en forma de triángulo en medio de las demás pestañas. Estas tienen que ser más cortas que las otras. Listo, ahora agregamos solo unas cuantas más. Así es, agregamos pestañas en las pestañas. Si ves que están muy opacas, para no estar repasando cada una, puedes simplemente duplicar la capa y bajarle un poco la opacidad hasta que estén de una intensidad que te guste. Casi olvido de agregar más en la parte de abajo. Y ahora esto es opcional, puedes agregar unas pestañas debajo de las grandes, como las que sabemos tener como dirigidas hacia abajo, porque pues no todos tienen las pestañas completamente hacia arriba, ¿me entienden? O sea, súper rizadas.
Es para darle un poco más de realismo, en resumen. Ok, podemos sombrear un poquito para que se vean más voluminosas. Este paso también es opcional. Con la herramienta de difuminar, esa que tiene forma de mano, a mí me gusta arrastrar ligeramente hacia arriba algunas pestañas. Más que todo en las puntas, para que se vea como un poco borroso en las puntas, o sea que se vean más suaves o difuminadas, como si estuvieran algo desenfocadas al final. Es un gusto personal nomás. No sé si tiene alguna explicación científica o militar. Ahora finalizamos el dibujo haciendo el párpado, con una doble línea al inicio y sombreando un poquito en donde se unen estas líneas. También puedes dibujar una línea pequeña al final. Estos son los conocidos pliegues característicos del párpado. Solamente intensifico un poco más esta línea de acá y la del iris, solo en la parte de arriba como para dar la ilusión de que ahí va la sombra. También intensifico un poco más esta línea de este pliegue. Y listo. ¿Qué les pareció este sencillo tutorial? Espero les haya servido. Hace tiempo que no dibujaba en el celular, me ha gustado bastante retomarlo. Se vendrán muchos más tutoriales en el celular a medida que vaya recuperando la práctica. Pienso actualizar los viejos tutoriales que tenía en el celular en mi antiguo canal, porque he adquirido más práctica y siento que ahora dibujo mejor en el celular a como lo hacía antes. Si te diste cuenta, las líneas que hago tienen más movimiento y soltura. Bueno, esos son mis planes. Agradecería mucho que compartieran mis videos para hacer crecer poco a poco este canal. Muchas gracias por ver hasta el final. Cuídense mucho, tomen agüita y que tengan un lindo día. Bye.